Para mí siempre es un placer estar aquí para conversar de todos estos temas que son de gran importancia para la comunidad en general. Por supuesto, la rinitis, diferentes tipos. Vamos a comenzar también explicándole a las personas que se están conectando con nosotros en este momento qué es la rinitis, porque a veces decimos tengo alergia, pero a veces puede ser una rinitis alérgica, pero ¿cómo diferenciarlo de las demás infecciones respiratorias, alergias realmente respiratorias? ¿Cómo saber qué es rinitis? ¿Cómo se hace este diagnóstico? Siempre cuando vamos a definir alguna enfermedad, comenzamos desde el concepto. Cuando hablamos de rinitis es la inflamación, ya sea aguda o crónica, de la mucosa de la nariz y los senos paranasales. En este caso puede ser una rinitis alérgica, que es una respuesta exagerada del organismo ante cualquier partícula del ambiente o cualquier alimento. Y está también la rinitis no alérgica. En este caso es el daño directo ya sea del frío, el calor, las hormonas, el trabajo, etcétera, directo sobre la mucosa de la nariz. No hay en juego una respuesta del organismo en general. ¿Okay? Los síntomas, aunque son muy parecidos e incluso también es muy parecido al de la rinosinusitis, que en este caso vamos a ver infección, siempre va a haber obstrucción de la nariz o congestión de la nariz. El moquito o el moco va a ser claro en el caso de la rinitis alérgica, y en el caso de la rinosinusitis ese moco puede ser un poco más verde, un poco más amarillento. Los dolores de cabeza suelen estar presentes. Normalmente la diferenciamos por los síntomas generales: fiebre, malestar general. En ese caso vamos a diferenciarla de una rinosinusitis. Por supuesto. Las personas que tienen o sufren de rinitis alérgica, ¿cuáles son las temporadas en donde más se ven afectados? Fíjate, normalmente las épocas aquí en Venezuela, que tenemos periodo lluvioso y de sequía, sobre todo cuando hay la mayor temporada de calor, que es en estos momentos, y cuando hay la mayor temporada de lluvias, que vemos que el clima cambia constantemente. Un día hace calor, a la hora siguiente está lloviendo. Entonces esos cambios de clima, y sobre todo cuando, por ejemplo, se quema el Ávila, se da la quema del Ávila aquí en Caracas, podemos ver muchos síntomas, mucha rinitis alérgica en la comunidad en general. Por supuesto, este paciente puede sentir también algún tipo de molestia en garganta, puede sentir esa secreción que puede bajar hasta este punto. Sí, porque uno de los síntomas, aparte del moco que produce, que va hacia adelante, ese moco también cae hacia la garganta y la inflama, produce goteo postnasal, que es lo que conocemos nosotros. Y de esta forma va a producir una faringitis crónica también. En estos casos, va a irritar toda esta zona. Si estos pacientes además de los síntomas nasales, también van a referir síntomas a nivel de la garganta. Y otra cosa muy importante es que actualmente se ha definido de que muchos pacientes que tienen estos tipos de rinitis o cualquier tipo de rinitis también tienen algún tipo de reflujo. ¿Por qué? Porque la rinitis y el reflujo son dos patologías que suelen potenciarse la una a la otra. Es decir, un paciente con mayor cantidad de reflujo va a tener mayor cantidad de rinitis alérgica. Claro, porque además este paciente con reflujo gastroesofágico también puede tener, con este goteo postnasal, por estos moquitos que van a bajar de la nariz a la garganta, pues esa conjunción, y vamos a tener este efecto tanto de sentir que ese quemor por a través del reflujo y la irritación, y también como esa constante lubricación extraña que se siente en esta zona, ¿no? Suele pasar que estos pacientes sienten sensación de cuerpo extraño en la garganta constantemente, una sensación, una saliva que no pueden tragar. Y cuando interrogamos, hacemos una historia clínica, verificamos que hay algún tipo de reflujo gastroesofágico y también una historia clínica de rinitis. Entonces ahí van a verlo con un equipo multidisciplinario. Hay que verlo también en conjunto con el gastroenterólogo. De hecho, este tipo de patologías, rinitis, sobre todo la rinitis alérgica, es una enfermedad que debe ser tratada por múltiples disciplinas. En el niño, cuando hablamos del niño, debe ser visto, normalmente el primer eslabón es el pediatra. El pediatra es el que nos lo refiere. Cuando evaluamos a ese paciente, vamos a verificar cuáles son las consecuencias de esta rinitis alérgica, y en los adultos, por ejemplo, también debe ser visto por un médico internista y por un médico gastroenterólogo si hay algún tipo de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muy importante saber esto, porque a veces pensamos que solo con un antialérgico se va a solucionar el problema, pero en la rinitis esto es una realidad o es un mito.
Es un mito y de hecho, tanto en adultos como en niños, uno de los que juega un papel fundamental también es el alergólogo inmunólogo, porque si es una rinitis alérgica es una respuesta exagerada del cuerpo ante cualquier partícula del ambiente. Lo primordial es determinar cuál es esa partícula, si es un ácaro, si es un alergeno, si es polvo, si es alguna comida. Estamos viendo actualmente que hay muchas enfermedades que comienzan por lo que comemos. Entonces, esto lo va a determinar es el alergólogo inmunólogo. Por supuesto. ¿Qué hacer, por ejemplo, a los pacientes que tienen rinitis alérgica y que puede estar cerca de un lugar que se haya quemado, un incendio forestal, un lugar de repente en donde hay una construcción cerca y esto hace que haya más polvo y la brisa pues de repente lo lleve más a la casa? ¿Qué se pueden hacer o qué factores se deben de tomar en cuenta? En estos casos se debe estudiar primero qué tipo de alergia es, a qué es alérgico específicamente y en qué grado está su alergia. Normalmente hay diversos grados de rinitis alérgica, ya sea dependiendo de los síntomas, la cantidad de los síntomas, ya sea severa, moderada, leve o intermitente o persistente. En estos casos el paciente debe estar consciente que tiene este tipo de patologías y dependiendo del grado, uno le envía al paciente diversos tipos de tratamiento. Entonces, si va a entrar en contacto con algún alergeno en particular, por ejemplo, si alguien sabe que es alérgico a los camarones o a los mariscos, va a evitar, sobre todo, a estos alimentos y cuando va, por ejemplo, a este tipo de restaurantes, porque normalmente los restaurantes donde sirven mariscos, camarones, no tienen ese cuidado con el resto de pescados en particular. Por ejemplo, este tipo de alimentación podría desencadenar rinitis alérgica en un paciente, porque, por ejemplo, las alergias alimentarias vemos como de repente el paciente refiere que dice, me pica la garganta, siento inflamación, siento hinchazón, pero en la parte respiratoria también se puede desencadenar una rinitis alérgica a través de estos alimentos. Totalmente, de hecho, hay pacientes que me establecen, doctor, cuando como harinas, cuando como gluten, mi rinitis empeora. Y eso lo estamos viendo actualmente. De hecho, hay una enfermedad o una condición que es la disbiosis intestinal que están tratando muy frecuentemente los alergólogos inmunólogos, en donde el gluten o los colorantes en la alimentación producen este tipo de síntomas, tanto Perfecto. nasales como en el resto del organismo. Vamos a verlo en la próxima parte y también cuáles son esos estudios. Nos dice que tiene que verse también con el alergólogo para saber cuáles son los agentes. Vamos a ver cuáles son estos exámenes más o menos que se tienen que hacer y luego cuáles son los pasos a seguir. Sabemos que cada paciente se va a tratar de una forma distinta, pero vamos a ver también cuáles son, por ejemplo, las pautas mínimas que se deben de cumplir.